Jesús no busca que lo adoren. Jesús quiere que lo sigan. Jesús no quiere que lo adoren. Jesús quiere que lo sigan. Jesús no dice: el que me ama, que me obedezca y que me adore. Jesús dice: el que me ama, que me obedezca, siga mi camino, haga lo que yo hago y ame como yo amo. Probablemente es difícil asumir y entender esta frase, esta afirmación, porque la cultura cristiana, religiosa, durante mucho tiempo nos ha llevado por el otro camino. El camino de la adoración y de el apego excesivo a los rituales cúlticos, los rituales religiosos. Y la verdad es que Jesús no quiere eso. Jesús quiere que lo sigan. El pastor hace unas semanas atrás, más encima, nos decía que era difícil seguir a Jesús porque el estatus que tenía Jesús no era alto. Jesús, cuando invita a los discípulos que lo sigan, no tenía el estatus que tenía un rabino, por ejemplo, que tenía toda una, ¿cómo podemos decirlo? Todo como un fondo, un background que soportaba su título emérito de rabino. Por lo demás, Jesús era de la orden de los profetas. Y en la Biblia encontramos normalmente dos grupos que son los sacerdotes, que eran las personas que se encargaban de todo el ritual religioso, de el ritual de oraciones, todo lo que estaba asociado al funcionamiento del culto, los sacrificios que se hacían. Y por otro lado estaban los profetas. Los profetas no eran personas que se preocuparan de los rituales religiosos, sino que eran personas que estaban preocupados por la ética. Es por eso que en Isaías, como en el capítulo 58 más o menos, encontramos que llega a criticar la forma en la cual se hacen los ayunos. Y Jesús era de la orden de los profetas. Era de la orden de los que se preocupaban por la ética y era de la orden de los que se preocupaban por la práctica. De hecho, el Sermón del Monte, que es el único, no el único, pero el más importante sermón que dio Jesús, no se preocupó de entregar una gran teología ni nada de eso, sino que en las tres partes que está dividido es todo práctica, práctica, ética. Bienaventurados son cómo administrar los recursos, todo práctica. Si alguien le pregunta, si alguien llega donde usted y le dice: sígueme,
sígueme. ¿Cuál es la primera pregunta que usted le haría a esa persona? ¿Dónde? ¿Cierto? Sígueme. ¿Y dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y en el caso de Jesús, la Biblia Sagrada nos muestra que esta mezcla que llegó a la tierra entre un ser que era 100% Dios y además 100% de lo que el humano debería ser, mientras vivía andaba por todas partes. Andaba por todas partes curando personas, liberándolas, trayéndolas de vuelta a la vida. Y interesantemente, Jesús no coloca un lugar y dice, aquí voy a estar, pudiendo haberlo hecho. Jesús iba donde las personas. En el libro de Juan, en el capítulo 13, dice que se acercaba la fiesta de Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar el mundo. Y el verso dice, habiendo amado a los que estaban en el mundo, habiendo amado a los que estaban con Él, los amó hasta el fin. Los amó hasta el final. Y esto es lo que Jesús hace, amar hasta el final. Pero para entender qué significa amar hasta el final, vamos a tener que hacer un ejercicio poco popular, porque vamos a tener que desromantizar el amor. Porque amar hasta el final no se trata de el siguiente ejemplo. Muchas veces nosotros, cuando venimos aquí a la iglesia o cuando nos encontramos con personas y vemos que hay alguien, una persona que conversa con todo el mundo, escucha atentamente a las personas, saluda a todos, decimos que es amoroso. ¿Sí? Hermanos, eso es solo educación. Eso es solo educación. Y no podemos dejar engañarnos por ese pseudo amor, que es un amor bonito, diplomático, que elogia a todo el mundo y que al haber saludado a todas las personas y haber conversado y haber escuchado atentamente a cada una de las personas, cree que ya hizo su parte en el amar en el reino de Dios. Las personas que hacen eso son las personas que normalmente quieren ser electos para algún cargo o que quieren lograr algo con las personas. En cambio, el amor que practica Jesús, el amor que ama hasta el final, es el amor que puede costar todo. Jesús solo hizo a lo largo de su ministerio lo que el amor haría. Incluso cuando lo veíamos quizás enojado o enrabiado. Por ejemplo, cuando Él tira las mesas de los vendedores que estaban en el templo. Es extraño, o sea, ¿quién es esa persona descontrolada que nosotros pensamos que podría ser Jesús?
nos preguntaríamos si es que probablemente ya está yendo a terapia o algo así. Eso, hermanos, es la manifestación del amor, que no necesariamente es un amor políticamente correcto y que se presenta en las personas que aman radicalmente. Es el amor que llega hasta el fin. Parece odio, parece enojo, pero es amor. Porque Jesús, en ese hecho, en ese momento, lo que está tratando de decirle a las personas: hey, el amor no se vende. El amor de Dios es gracia. El amor no se vende y Dios es amor. Y a diferencia de lo que estamos acostumbrados a pensar, de que el amor muchas veces es como pasivo, que incluso muchas veces es pacífico, que pareciera ser que no tiene que hacer nada, el amor necesita ser una fuerza de indignación contra la injusticia, contra el mal, una fuerza de indignación contra la venta del amor de Dios. Porque el amor de Dios es gracia. Quien ama llega hasta el final de las consecuencias, como Jesús lo hizo. Por eso, para salir de esta concepción y poder seguir verdaderamente el camino de Jesús, tenemos que trascender de la limitación que tenemos al fijarnos solamente en que Jesús nació, murió y resucitó. Porque Jesús nació, pero murió por algo. Jesús murió no porque fue una buena persona con todo el mundo. Y como les decía delante, pese a que Jesús podría haber dicho, después de que hizo los primeros milagros y se empezó a correr la voz de que Él tenía el poder para hacer cosas, toda la gente quería venir donde Él. Él perfectamente podría haber dicho: ¿saben qué? Nos vamos a quedar en Nazaret, porque así yo voy a estar cerca de mi mamá, voy a estar cerca de mis amigos, y que se corra la voz y la gente que llegue. Pero no. Él fue a distintos lugares. A diferencia de los sacerdotes de la época, que estaban empecinados en estar dentro del templo, cumplir con los rituales religiosos, cumplir con las jornadas de oración que ellos tenían establecidas, y que decían que para ser salvo tenían que ir a dejar todos los sacrificios al templo, Jesús no lo hizo así. Jesús no pensó en montar su propia iglesia y decir: todos vengan aquí, aquí estoy yo. Él se movió, Él caminó, Él fue detrás de las personas, fue detrás de los que necesitaban, fue detrás de los que estaban sufriendo, fue detrás de las injusticias, fue detrás de todas las personas que estaban oprimidas. Jesús lo que hacía era estar en el mundo. Jesús estaba en la vida. Jesús lo que hacía era revolucionar la forma en cómo las personas veían a Dios, cómo las personas se relacionaban con todo el mundo que había sido creado, cómo se relacionaban con su prójimo, y es más, revolucionar la forma en que las personas se veían a sí mismas. Jesús no se detuvo a hacer predicaciones que fueran teológicamente complejas ni tampoco filosóficamente eruditas. Jesús era de la orden de los profetas.
Jesús es de los que dice, si alguien te pega en la mejilla, coloca la otra. Jesús es el que te dice, si es que alguien te pide que le ayudes, camina una milla más. Jesús es el que te dice, haz esto. Jesús es el que muestra cómo éticamente tenemos que vivir. Jesús lo que hace es entregar principios extremadamente prácticos para que transformen la mente de las personas, para que transformen el comportamiento de las personas y por consecuencia de la transformación de su mente y de mi mente, hay un cambio en la sociedad en la cual nosotros estamos insertos. Un teólogo americano que se llama Donald Cravill dice, quedamos maravillados con la muerte expiatoria de Jesús, pero nos olvidamos de que la muerte de Jesús aconteció porque mostró una nueva forma de vivir. Nos olvidamos de que la muerte de Jesús se produjo porque Él trajo una revolución. Jesús no murió porque era bonito, era simpático. Jesús lo que hizo fue revolucionar el mundo y poner de cabeza todo el estamento político y religioso de la época. Jesús fue una amenaza para la política y para la religión de la época solamente por el hecho de amar y de amar hasta el fin. Pero amando de manera activa. Amar hasta el fin, hermanos, es una amenaza para un sistema que está creado en base a solamente relaciones jerárquicas. Un sistema que está creado en base a la segregación, en base al favoritismo, en base a los privilegios. Quien decide amar, quien decide amar hasta el final, hoy día es una amenaza para el status quo de la sociedad. Porque el amor que ama hasta el fin no es ese amor que apenas sonríe diciendo que ama de la boca para afuera. Y que además probablemente se tapa los ojos frente a la injusticia que está sucediendo en el frente de nosotros. Sino que el amor que ama hasta el fin es el amor que muchas veces tiene que dar vuelta a las mesas del templo. Es el amor que se tiene que mostrar radicalmente y decir, esto no se vende. El amor de Dios no se vende. El amor de Dios es gracia. Jesús no murió en un acto romántico como la historia de Romeo y Julieta. A Jesús lo mataron porque se paraba al frente y decía, religiosos, políticos, judíos, las personas que ustedes consideran como menos, las personas que ustedes consideran como indignas, van a entrar antes que ustedes al reino de los cielos. Probablemente, si Jesús viniera y apareciera en nuestra época, la gente volvería a matarlo. Porque las figuras a lo largo del tiempo han cambiado. Pero la dinámica religiosa, la dinámica política, la dinámica de la sociedad injusta sigue igual.
Por eso el amor que ama hasta el fin es el amor que cuesta a todos. Hoy día consideramos muchas veces en la sociedad como menos dignas a las mujeres, consideramos como menos dignas a las personas que son homoafectivas, consideramos como menos a las personas que tienen distinto color de piel, o consideramos como menos a los más pobres. ¿Qué pasaría si Jesús llegara hoy día y nos dijera: iglesia, todas las personas que ustedes están considerando como indignas van a entrar antes que ustedes al reino de los cielos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Y sé que estamos acostumbrados a pensar de que Jesús nos acepta de la forma que sea y como hemos sido siempre. Y de hecho, el amor de Dios nunca nos va a rechazar, nunca. Pero en el camino de la vida, Jesús no es pasivo con lo que Él ve en nosotros que no se parece con Él. Jesús no es el que, cuando ve que somos injustos con alguien, no nos diga nada. Jesús no es ese amor pasivo, ese amor pacífico que cuando ve que nosotros nos enojamos, no perdonamos, no nos diga nada. Porque Jesús está constantemente intentando abrir nuestros ojos para todas las cosas que muchas veces nosotros fingimos que no vemos. Jesús lo que está haciendo con nosotros constantemente es amenazar el apego excesivo o el conservadurismo de las cosas. Porque muchas veces lo que nosotros queremos conservar es el pecado. Y fingimos que no vemos el pecado, pero pecamos igual. Nos equivocamos igual. Somos injustos con las personas. No amamos hasta el fin a las personas. Quizás si Jesús estuviese hoy día en medio de nosotros, nos diría: ustedes pecan en el amor, porque ustedes aman. Sí, aman, bien, pero ustedes no aman hasta el fin. El amor de ustedes tiene un límite. Y el límite muchas veces del amor que nosotros tenemos es el límite que no perjudica los rituales religiosos, es el límite que hasta donde muchas veces se ve afectada quizás la economía de la iglesia, es el límite que ponemos cuando decimos: ¿saben qué? No, hasta aquí nomás, porque si nosotros pasamos de aquí en adelante, quizás la gente no nos entienda, o la gente no quiera, o quizás nosotros no queremos porque nos va a costar más trabajo. Muchas veces ese es el límite que le ponemos a la forma en la cual amamos a las personas. Muchas veces el límite que nosotros ponemos al amor que nosotros tenemos para las demás personas es la reputación. La reputación nuestra, la reputación de las instituciones. Porque no amamos hasta el final. Y cuando ese límite, seamos capaces de quitarlo, seamos capaces de removerlo, cuando ese límite sea muerto, es que recién se va a levantar el verdadero reino de Dios. Hermanos, si no hay cruz, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y probablemente para que
nosotros renazcamos en el verdadero reino de Dios, muchas cosas tenemos que morir. Muchas cosas tenemos que matar. Juan dice, aquel que ama permanece en Dios, pero aquel que no ama está muerto. Pero no hablamos de el amor que es gentileza, educación, que es romance, sino que hablamos del amor que hace, del amor que actúa, el amor que se entrega, el amor que se pone en el lugar del otro, el amor que es verbo y que se encarnó en Jesús, el amor en acción. ¿Y qué es amar hasta el final? Y eso lo vemos claramente viendo la vida de Jesús. Pero hay un texto en la Biblia que está en 1 Corintios 13. Y es un pasaje súper conocido porque normalmente lo leen en los matrimonios, en todas estas cosas que son medias asociadas al romance. Y dice, mayor es el amor. 1 Corintios 13. Y me tomé la licencia de tomar este texto y leerlo para mí, no leerlo para el resto. Y si usted busca este verso, dice, a partir del verso 1, dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a los otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y aquí es donde viene esta parte que todos conocemos, dice que el amor es paciente, es bondadoso, etc. Pero yo lo voy a leer de una forma que yo lo escribí del otro lado. El amor que ama hasta el fin, el amor que practica Jesús, el amor que Pablo nos deja esbozado en este texto, dice que tenemos que ser pacientes y bondadosos. No tenemos que ser celosos ni fanfarrones, ni orgullosos ni ofensivos. No tenemos que exigir que las cosas se hagan a nuestra manera, ni irritarnos, ni llevar registro de quienes nos ofenden. No debemos alegrarnos en la injusticia, sino que debemos alegrarnos cuando la verdad triunfa. No debemos nunca darnos por vencidos. Jamás debemos perder la fe. Tenemos que siempre tener esperanza y mantenernos firmes en toda circunstancia. Porque el amor que ama hasta el fin es el amor que perdura para siempre. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por dejarnos
estos mensajes tan significativos y difíciles de entender y de aplicar. Ayúdanos, Jesús, a poder tener la capacidad y la disposición para amar como tú quieres que amemos y no como nosotros creemos que tenemos que amar. Reconocemos, Jesús, que es difícil porque no queremos perder cosas. Nos cuesta asumir que amar a las personas, amar a los demás va a significar que probablemente yo voy a tener que perder algo. Pero te pedimos ayuda, Jesús. Te pedimos ayuda para poder quitar nuestras barreras, poder quitar nuestros límites para amar como tú amaste, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tal cual como tú lo indicas, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, chicos. Vamos a alabar siguiente.